pasajeros. Aterrizaje de emergencia. 2 días después de Navidad, Estocolmo y el aeropuerto de Arlanda estaban plagados de nieve, barro y hielo. Los pasajeros que embarcaron en el vuelo matutino de Scandinavian Airlines a Copenhague encontraron la cabina muy incómoda. Hacía mucho calor dentro del avión cuando entramos porque la calefacción había estado encendida durante la noche. Cuando los pasajeros embarcaron, se quitaban las chaquetas y los zapatos porque era como una sauna. ¿Podemos apagar la calefacción? Ulf Sedermark, de 34 años, llevaba 4 en la aerolínea. Era el copiloto del vuelo. Nevaba ligeramente. La temperatura estaba por debajo de 0 y había un viento suave. Íbamos a volar de Estocolmo a Copenhague, después a Varsovia, de nuevo a Copenhague y por último a Barcelona. Iba a ser un día muy largo. Stefan Rasmussen había terminado una comprobación externa del avión. El piloto danés estaba al mando esa mañana. En aquellas 12, casi 13 horas había estado sentado en un avión. Siempre sentía que me colocaba el avión a la espalda, como una mochila. Tomábamos empuje con las alas y nos fundíamos el uno con el otro. El avión en el que se encontraba Rasmussen era un DC-9 prácticamente nuevo, fácilmente identificable por sus 2 motores traseros. Todo el mundo debería saber que esa puerta se queda abierta. De acuerdo. Incluso antes de las amenazas terroristas, volar con la puerta de la cabina abierta era poco común. Para Rasmussen era simplemente una forma de granjearse el cariño de la tripulación y los pasajeros con los que vuela. Siempre dejaba abierta la cabina porque creía que si la dejábamos abierta y veían que éramos humanos, confiarían en nosotros. A mí me gustaba que la puerta estuviera abierta. Sientes que hay una conexión mayor que si estuviera cerrada. El tiempo invernal había retrasado el vuelo, pero Rasmussen no quería comprometer la seguridad por los horarios. ¿Qué tal vamos con el deshielo? Aún no han terminado con las alas. Han hecho la parte de abajo y ahora están con la de arriba. Gracias. Bajo las instrucciones del capitán Rasmussen, el personal de tierra ya había deshelado el avión una vez. Ahora estaba dándole un repaso. Les llevó un rato. Tuvimos ciertos problemas quitando la nieve de encima del ala, así que íbamos a llegar un poco tarde a nuestra entrada en la pista de aterrizaje. Para el capitán Per Holmer, este tipo de retraso era una rutina. Pilotaba DC-9 para la aerolínea. Aunque viajaba como pasajero aquella mañana, tendría que pilotar otro vuelo más tarde. Buenos días, damas y caballeros. Les habla el capitán. Espero que hayan pasado una feliz Navidad. Están despejando nuestras alas, ya que ha nevado un poco durante la noche. Y cuando hayan acabado estaremos listos para despegar hacia un clima mejor. He escogido la mejor tripulación de cabina de la aerolínea yo mismo. Todos esperamos que tengan un buen vuelo. Finalmente, el vuelo 751 de Scandinavian Airlines estaba listo para proceder. Hay acumulaciones de nieve que la tripulación debe evitar de camino a la pista de aterrizaje. Habría estado bien que hubieran limpiado la nieve. No, eso nos lo había puesto demasiado fácil. Aproximándonos a punto de espera de la pista de aterrizaje 08. Recibido, Scandinavian 751. Tiene permiso para despegar de la pista 08. Disruptores. Armados. Freno automático, despegue armado. Pista de despegue actualizada. Comprobación realizada. Regulando potencia. A pesar de las condiciones invernales, el despegue era una rutina. 1 en V, rotando. Levantar tren de aterrizaje. Levantando tren de aterrizaje. Cuando Ulfi subió el tren de aterrizaje, oí algunas cosas fuera de lo común. 25 segundos después del despegue del avión, mientras ascendía, hubo un problema. Cuando oyes cosas fuera de lo normal, empiezas a sospechar. Hubo un gran ruido en el avión, casi como una explosión. Hubo otro ruido de explosión y pensé, ¿qué ha sido eso? Nunca había oído algo así antes.
Era obvio que la fuente del ruido era el motor derecho. Parece grave. Creo que se ha parado el compresor. Tomé la palanca y la moví un poco. Pero fue muy extraño, porque el funcionamiento del motor aumentó cuando reduje la potencia. Es como si estás sentado en el coche y giras el volante a la izquierda, pero el coche va hacia la derecha. Te confunde. No debíamos entrar en la cabina en ese momento, pero pensé que era una emergencia. Tenía que avisar al capitán. Pero el capitán Rasmussen no respondió a la llamada. Estaba demasiado ocupado intentando averiguar qué pasaba con su avión. No veía nada en los instrumentos de vuelo. Estaban bastante estables, en un rango normal y sin problemas, pero oía esos rugidos cada segundo. Buscaba pistas de un atentado o de un fallo estructural. Comprobé la presión de la cabina, porque si había una bomba o una puerta de carga o cualquier cosa que pudiera rasgarse violentamente, podría provocarse una descompresión. En la cabina, los niveles de presión estaban estables, pero la tripulación tenía otras preocupaciones. Pero vi el humo y olía a quemado. ¿Qué deberíamos hacer? A solo 60 metros del suelo, la emergencia se intensificó. El motor derecho dejó de funcionar. Cuando llevábamos volando 1 minuto, el motor derecho se paró. Hubo un momento en el que pensé que todo era un sueño y que estaba en una pesadilla. Estaba confundido. Muy confundido. 2 segundos después, el motor izquierdo también se paró. El avión se había quedado sin potencia. Un motor se paró y después el otro también. No me lo podía creer. No podía estar pasando. No era real. Menos de 1 minuto y medio después del despegue, el DC-9 empezó a caer. Y después hubo un silencio absoluto. Creo que fue el peor momento para mí. Estar en el aire con ese silencio. Era como un pájaro volando en el aire. Y entonces empecé a asustarme. Reencendido del motor. A medida que los pilotos intentaban reiniciar los motores, las cosas empeoraron. El motor izquierdo empezó a arder. Vi que la temperatura del gas de escape estaba elevándose rápidamente. La temperatura máxima era de alrededor de 680 grados centígrados y la vi subir a más de 800. Un incendio en el motor podría extenderse al resto del avión. ¿Tiro? Si Cedar-Mark tirase del extintor de incendios del motor izquierdo, nunca podría reiniciarlo. Tiró de la palanca para extinguir el fuego. Desde su asiento, el capitán Per Holmberg veía que la tripulación tenía problemas. El vuelo 751 caía a una velocidad de casi 400 metros por segundo. Pero los controladores del aeropuerto de Estocolmo no sabían que el avión tenía problemas. Arlanda, Scandinavian de Estocolmo, 751. Buenos días, SK-751. Ascienda a nivel 180. Tenemos problemas con nuestros motores. Por favor, necesitamos volver a Arlanda. 751, recibido. Vire a la derecha. De repente, la radio dejó de funcionar como resultado del fallo de los motores. Solo el motor derecho podía proporcionar potencia, pero ahora giraba demasiado despacio como para generar electricidad para los instrumentos. Sin el motor no hay propulsión, así que la única energía de la que se dispone es la altura. Con tan poco tiempo, los pilotos del vuelo 751 tenían que encontrar una manera de reiniciar el motor derecho. De otra forma, se estrellarían contra el suelo. El vuelo 751 de Scandinavian Airlines caía ahora a 6 metros por segundo. ¿Puedo ayudarles? El capitán Per Holmberg, que embarcó en el avión como pasajero, pasó a formar parte de la tripulación. Llegó a la cabina y dijo, ¿puedo ayudarles de alguna manera? Creo que le dije que sí. Dije, encienda la unidad auxiliar de energía. Unidad auxiliar de energía.
Si se pudiera iniciar la unidad auxiliar de energía, la radio y los instrumentos funcionarían de nuevo. Así que le pasé la lista de comprobación de emergencia y empecé a centrarme en controlar el vuelo para comprobar que estábamos manteniendo la velocidad y la altitud y que las alas estaban niveladas. Se las arregló para iniciar la unidad auxiliar de energía, así que mis instrumentos de vuelo se abastecieron gracias a ella. Pero por alguna razón los instrumentos del capitán Rasmussen no funcionaban de nuevo. Y se las arregló para pilotar el vuelo por intuición. La cabina recuperó la potencia, pero no era muy reconfortante para los pasajeros que sabían que estaban en un gran peligro. El control de tráfico aéreo de Estocolmo ordenó a los pilotos que volvieran al aeropuerto. Scandinavian 751, ¿puede virar a la derecha 090 radar vectorial 0-1? Pero el avión estaba ahora a tan solo 500 metros del suelo. Y los esfuerzos del copiloto Sedermark por reanimarlo no funcionaban. Recibido. Estamos manteniendo la dirección, pero estamos intentando reiniciar los motores. Realizar un viaje de 180 grados hacia Estocolmo podría ser catastrófico. Sentía que si giraba el avión en aquel momento se pararía. Cuando se gira se pierde mucha energía. Así que lo más seguro es seguir recto y mantener las alas niveladas. Eso implica que se empleará menos energía en ascender y se podrá mantener la velocidad. Manténgase a 600 metros. No podemos mantenernos a 600 metros. Estamos descendiendo, estamos a 500 metros y descendiendo. Holberg quería que Rasmussen centrara su atención en encontrar un lugar para aterrizar. Mira al frente. Mira al frente. Estaba gritándole a Stefan que mirara al frente y que se fijara en la trayectoria del avión. Preparado para un aterrizaje forzoso. ¡Aterrizaje forzoso! Agáchense. 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 Les gritamos que se agachasen no sé cuántas veces. Agáchense, agáchense, agáchense. Mantengan sus cinturones abrochados. Mientras los pasajeros se preparaban, Rasmussen consideraba dónde aterrizar su avión. ¡Mira al frente! Tuve una idea. Ir hacia el norte nos llevaría hacia el mar Báltico, que en aquel momento estaba helado. Y esa es una pista de aterrizaje excelente. Pero en su lugar se encontró planeando sin control sobre un denso bosque. Vi esa zona verde y un claro en medio del bosque, pero parecía pequeño. Gira a la derecha, gira a la derecha. A tan solo 150 metros del suelo, el capitán Rasmussen elevó el morro del avión para ralentizarlo, esperando suavizar el aterrizaje forzoso. Los pinos parecían muy suaves desde arriba. Podría usar los árboles, casi como una almohada. ¿Debería sacar el tren de aterrizaje? Sí, bájalo. Agáchense y agárrense las rodillas. Me preparé para un fuerte impacto. Si era un aterrizaje de emergencia es porque no teníamos motores. Pensé que iba a ser muy duro. Scandinavian 751 procedente de Estocolmo. Vamos a estrellarnos contra el suelo. No me preocupé hasta que volamos hacia los árboles. Entonces tuve miedo, supe que no lo conseguiríamos. Pensé que no debía morir, pero sabía que podría morir. Incluso le recé a Dios. Y un momento después, estábamos en un mundo extraño. Después de parar por completo, sentí el olor a combustible de avión y pensé que íbamos a explotar. Miré alrededor y vi la nieve, porque había una gran grieta en el fuselaje del avión, justo delante de la cocina de popa, y se podía bajar hasta el suelo. Todo estaba en silencio y me desperté. Pudo haber sido una fracción de segundo o así.
Tenía miedo de haberme roto la espina, de no poder andar más, pero no fue así. Recuerdo estar sentado allí y mover los pies y los dedos de los pies para saber si podía controlarlos. Me dolía la mano porque se me había roto un hueso y sangraba profusamente de la frente, así que estaba intentando limpiarme toda la sangre que me caía sobre los ojos. Y Stefan me dijo que tenía que salir del avión. Tras atravesar 125 metros de un bosque de pinos, el miedo del piloto ahora era que el avión destrozado podría arder. Docenas de pasajeros escaparon a través de las brechas en las paredes del fuselaje, pero el capitán Per Holmberg estaba inconsciente debido al choque. Todo sucedió tan rápido que nadie sabía qué había pasado. Intenté quedarme con un grupo de pasajeros que había allí, pero también sabía que tendríamos que esperar mucho tiempo a los equipos de rescate. La ayuda llegará pronto. Por suerte, no se produjo ningún incendio. Pero debido a que se quitaron la ropa de invierno al embarcar en el sofocante avión, muchos pasajeros estaban empezando a congelarse. Mucha gente solo llevaba camisas o camisetas. Muy poca ropa. Algunos no llevaban ni zapatos. Tenían riesgo de hipotermia. Me centré en ser cariñosa. Quizá incluso por mi propio bien. Yo también necesitaba un abrazo. Era reconfortante consolar a otras personas. Los escombros del vuelo 751 de Scandinavian Airlines se encontraban a tan solo 15 kilómetros al noreste del aeropuerto Arlanda de Estocolmo. El fuselaje se había partido en 3 pedazos. En el caos del momento nadie sabía cuánta gente había muerto en el accidente. Los equipos de rescate llegaron en minutos y se ocuparon de los supervivientes. Sacaron al capitán Per Holmberg de la cabina inconsciente. Chocó contra la pared debido al impacto y derrapó por ella hasta el suelo. Así que estaba herido de gravedad. Se había cortado un párpado y la clavícula también estaba rota. Así que se le había salido un hombro. 92 de los pasajeros habían sufrido heridas, pero solo 8 estaban heridos de gravedad. Pero cuando los miembros de la tripulación contaron el número de personas, les sorprendió descubrir que de las 129 que embarcaron en el vuelo 751, ninguna había fallecido en el accidente. Sobrevivió todo el mundo. Fue sorprendente. Fue una noticia fantástica. Sí, era el capitán más feliz del mundo. Estábamos todos vivos. Fue un gran momento. Los reporteros contaron la extraordinaria historia al mundo mientras la Comisión Sueca para la Investigación de Accidentes, SHK en sus siglas en sueco, tomó el control del caso. Scandinavian Airlines alertó a sus propios investigadores y envió a Tore Hultgren al frente del equipo. Es muy inusual que un avión se estrelle contra una zona boscosa y todo el mundo sobreviva. No lo había oído nunca. La policía mantuvo a todo el mundo fuera de la zona. Había un cordón alrededor del avión, a unos 100 metros. El avión estaba completo. No se había quemado nada y teníamos mucha información. Henry Kellinder de la SHK comenzó a trabajar con las pruebas. Empezamos a reunir información del lugar del accidente, es decir, fotografiar el lugar en el bosque y tomar fotografías de todas las partes del avión que se encontraban en el lugar. Las 2 cajas negras que grababan las conversaciones en la cabina y almacenaban la información del vuelo se recuperaron de inmediato. Los investigadores hablaron con los supervivientes. Todos contaban una historia parecida. ¿Podría decirme qué vio y oyó? Fuertes ruidos de explosión de los motores momentos antes de que empezara el vuelo, humo en la cabina y por fin la pérdida total de potencia y un motor ardiendo. Era un avión bimotor y se suponía que no se podían perder ambos motores a la vez. Los motores de turboventilador de Pratt & Whitney se enviaron al taller de reparaciones de Scandinavian Airlines para un examen más minucioso. Los investigadores estaban ansiosos por hablar con el capitán Rasmussen sobre el incidente, pero para su disgusto Scandinavian Airlines le llevó a los medios primero. La primera pregunta, ¿qué pensó cuando ambos motores dejaron de funcionar?
Me llevaría mucho tiempo contestarle a eso. Lo normal es que los principales testigos, como la tripulación, se mantuvieron en cuarentena hasta que se reunieran con la comisión de investigación. Los medios europeos consideraron al capitán Stefan Rasmussen un héroe por aterrizar el DC-9 sin potencia en los motores, pero los investigadores consideraron la posibilidad de que él o el copiloto habrían cometido ciertos errores que causaron la crisis desde un principio. El honor y la gloria siempre recaen sobre el capitán, pero también lo hacen los contratiempos. Sabía que estar en el punto de mira de la prensa sería una situación muy diferente. Y me dije a mí mismo que lo único que podía hacer era contarles toda la historia. Y después rezar para que encontrasen la razón. Lars Lindberg era un representante de investigación de la Asociación Sueca de Pilotos de Aerolíneas. Examinó los restos en busca de fallos mecánicos o estructurales. Sabíamos que ambos motores habían fallado por alguna razón. Así que la preocupación era saber cuál era el origen de que hubiera sucedido aquello. La primera vez que vi los motores en el taller, me sorprendí. ¿Esto es todo lo que encontraron? Había numerosas partes que habían desaparecido. Y eso era algo que nunca habíamos visto antes hasta tal punto. Para averiguar lo que pasó, los investigadores tenían que encontrar las piezas desaparecidas que ahora se hallaban en algún lugar de los campos y bosques cubiertos por la nieve. Un estudio detallado de los motores del vuelo 751 de Scandinavian Airlines reveló exactamente qué piezas faltaban. Las partes de las que disponíamos eran fragmentos de ambos motores. Después nos adentramos aún más y nos documentamos e intentamos encontrar la razón y ver cómo todo iba encajando. Las piezas desaparecidas podrían ser la clave para descubrir por qué ambos motores dejaron de funcionar uno detrás del otro. Pero podrían estar en cualquier parte en la ruta de 15 kilómetros que recorrió el avión durante su corto vuelo. Tenían que encontrarlas. Los investigadores emplearon la grabadora de información en vuelo para esbozar el recorrido del avión y determinar dónde podrían haber caído las piezas del motor. Tras rastrear los campos cubiertos por la nieve que sobrevoló el avión, el equipo de rescate encontró 500 fragmentos. Apenas una pequeña parte del total. Muchos estaban muy estropeados. Algunas de las aspas de titanio parecían haber ardido. Hubo un incendio en el titanio de los dos motores, del derecho y el izquierdo. Este incendio es un suceso único. Se necesitan una presión y una temperatura muy altas para que un aspa de titanio se prenda fuego. Los investigadores indagaron más en la causa del problema del motor. El conducto de combustible del motor izquierdo estaba abollado. Es obvio que fue golpeado por una pieza de metal que se movía a gran velocidad dentro del motor. El motor hizo que se rompiera. Esta parte se desplazó, se soltó y golpeó el conducto de combustible, que se rompió y esparció el combustible sobre el motor caliente. El motor estaba desmontándose claramente durante el vuelo. Parece grave. El descubrimiento explicaba el incendio del motor izquierdo y por qué se encontraron tantas piezas tan lejos del lugar del accidente. Pero los investigadores seguían preguntándose por qué los motores se rompieron en un principio. Una pista importante provino de los testimonios de los pasajeros y la tripulación que hablaron de ruidos de explosiones repetidos antes de que el motor izquierdo se prendiera fuego. La caja negra recogió esos sonidos. Al oírlo, pudimos relacionarlo con el daño que se ocasionó. Se puede ver en la grabadora de información de vuelo. Los sonidos eran familiares para los investigadores y no dejaban ninguna duda de que en los motores del DC-9 aumentó la presión poco después del despegue. Los motores a reacción dependen de un chorro de aire constante para su combustión. Una serie de ventiladores mueven el aire entrante a través de varias fases de compresión, pero cuando se interrumpe ese flujo, el combustible que se encuentra al fondo de los motores arde de manera violenta y se dispara hacia adelante. Eso es una sobretensión. Pueden ser grandes y pequeñas. Y puede haber una sobretensión completa en todo el motor. Parece grave. Este proceso de la sobretensión fue muy violento. Después de poco tiempo, teníamos un avión con dos motores que no se podían reiniciar, que no generaban fuerza de empuje. Básicamente, en aquel momento, era un planeador gigante.
Un vistazo más minucioso a las aspas de los ventiladores del frente de los motores explicó por qué la tensión aumentó. Estaban abolladas. El daño pudo haber evitado que dirigieran aire de manera efectiva a la parte trasera de los motores. Este daño que abolló las aspas del ventilador empezó el proceso. Había aire acumulado en el ventilador. Estaba colapsado, lo que desencadenó esta avería y una sobrecarga del compresor. Y por último, todo este proceso llevó a un fallo doble de motores. ¿Pero qué fue lo que destrozó las aspas? Hay formas de saberlo. Si hubiera sido una piedra, goma o hielo, se vería en la forma del golpe. El hielo causa unos daños muy específicos. Es como una abolladura suave. El análisis de las abolladuras en las aspas de los ventiladores fue concluyente. Fueron golpeadas por hielo. Ahora los investigadores querían descubrir de dónde provino el hielo. La información del tiempo durante las 24 horas anteriores al accidente. Sabían que en Estocolmo había llovido y nevado horas antes de que despegara el vuelo 751. Fue una situación con una temperatura de alrededor de 0 grados. Hubo llovizna, nieve y lluvia por la mañana. Averiguaron que el DC-9 había llegado de Zúrich la noche anterior con los tanques de depósito a más de la mitad. Tenían gran cantidad de combustible de reserva en las alas. El combustible de los tanques de las alas estaba cercano a los 20 grados centígrados bajo cero. Las condiciones aquella noche eran ideales para la formación de hielo en la superficie de las alas. Había combustible muy frío en la parte superior del ala. Y a medida que la temperatura bajó durante la noche, nevó, llovió y volvió a nevar. Así que había varias capas. Hielo en el fondo, nieve medio derretida y más nieve encima. Unos 25 centímetros en total sobre las alas por la mañana. La responsabilidad de deshelar el avión recayó en el capitán. Rasmussen insistió en que era consciente de la acumulación nocturna. Los investigadores se preguntaban si el piloto hizo todo lo que pudo para asegurarse de que se había despejado el avión de hielo por completo. Rasmussen afirmó que ordenó a los técnicos que deshelaran el avión a conciencia. Di una vuelta alrededor del avión. Estaba frío. Tenía escarcha. Al darse cuenta de que aún había escarcha en las alas, el técnico jefe ordenó una segunda ronda de deshielo. Yo estaba totalmente convencido de que el avión estaba limpio. Y él también. Él también. ¿Qué tal vamos con el deshielo? Aún no han terminado con las alas. Han hecho la parte de abajo y ahora están con la de arriba. La caja negra apoya el testimonio de Rasmussen. ¿Está limpia la parte inferior de las alas? Sí. Deshelaron el avión una vez, miraron y decidieron que lo harían de nuevo. Y lo hicieron por segunda vez. Se pulverizaron 850 litros de fluido sobre el avión. Pero el fluido pudo estar defectuoso y no ser lo suficientemente potente como para derretir la gruesa capa de hielo que se había acumulado en las alas durante la noche. Los técnicos probaron el fluido empleado para deshelar el vuelo 751. No hubo diferencias. No había nada malo con los fluidos empleados. Pero cuando los investigadores entrevistaron al personal de mantenimiento que trabajaba en el avión, empezaron a preguntarse si el deshielo había sido lo suficientemente minucioso. El personal de tierra insiste en que después de pulverizar el ala parecía estar limpia. Pero las apariencias engañan. Parecía estar perfecta, porque no se veía el hielo sobre los tanques de combustible. Un técnico inspeccionó el frontal del ala y no encontró hielo. Lo que no sabía es que había hielo escondido fuera de su alcance. No tenía una escalera, ni nada que pudiera emplear para subirse en el ala, en la plataforma de deshielo. Parecía limpia y brillante, y no se veía hielo en ella. Pero aún así, había unos 2,5 centímetros de hielo encima del ala cuando despegó el avión. Tan pronto como despegó el avión, el hielo supuso un problema. En este avión, los motores se encuentran detrás de las alas. Y a medida que el avión rotaba y las alas se doblaban para soportar el peso del avión, el hielo de la base de las alas se soltó y entró directamente en los motores. El hielo dañó las aspas de los ventiladores de la parte frontal de los motores y finalmente hizo que se produjera una sobretensión. Nadie podía esperar que pasara esto, pero lo hizo. Cuando el hielo se desprende de las alas durante el vuelo no supone un problema para la mayoría de los aviones, pero la posición de los motores de un DC-9 los hace más susceptibles de ser golpeados. Los motores Pratt & Whitney del vuelo 751 estaban diseñados para resistir este tipo de ingestión de hielo.
Debía haber algo que explicase el desastre. Los investigadores sabían que una mala reacción del piloto podría hacer que la avería empeorase. Buscaron entre la información de vuelo para comprobar qué hicieron los pilotos cuando se produjo la emergencia. Lo primero que se hace cuando se produce una sobretensión, si es que se reconoce como tal, es reducir la potencia. El capitán Rasmussen afirmó haber hecho eso. Por supuesto, se tira de la palanca de modo que se pueda equilibrar el combustible y el aire entrantes. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero las grabadoras en vuelo cuentan una historia distinta. ¿Por qué está aumentando la potencia del motor? Muestra claramente que en los momentos posteriores a la sobretensión se redujo el empuje, pero segundos después se aumentó hasta llegar a sobrepasar la potencia máxima. No tenía sentido porque las revoluciones por minuto aumentaron a un 110% y la palanca se estaba moviendo. No debía ser así. Lo único que podía mover los mandos era la mano del piloto. Pero si Rasmussen no había tirado de la palanca, algo lo hizo. Eso explicaría la confusión del capitán cuando los motores empezaron a averiarse. Un piloto, tras haber pasado por el entrenamiento de emergencia, por el simulador, de repente se encontraba con que un sistema hacía algo que no se esperaba. Era muy confuso. A pesar de sus incesantes esfuerzos, los investigadores no encontraron una explicación posible del aumento de energía. Lo más frustrante de la investigación era que no podíamos averiguar por qué el sistema hizo lo que hizo. Entonces, casi 2 meses después del accidente, el fabricante del avión proporcionó la respuesta. El culpable es algo llamado restablecimiento automático del empuje. Es nuevo. Aumenta de manera automática el empuje durante el ascenso. Las autoridades suecas descubrieron que el restablecimiento automático del empuje, o ATR, se introdujo como instrumento de seguridad en los aviones de Scandinavian Airlines. Existía porque la Administración Federal de Aviación había descubierto que algunos pilotos tiraban demasiado de la palanca al despegar y aterrizar para reducir el ruido sobre las zonas residenciales. El ATR se diseñó para evitar que tiraran de la palanca hasta niveles peligrosos. Cuando tiró de la palanca, el sistema empezó a actuar. Los investigadores descubrieron que cuando Rasmussen redujo la potencia para eliminar la sobretensión del motor, el sistema lo vio como una configuración de potencia demasiado baja y movió las palancas hacia adelante. El mayor empuje empeoró la sobretensión hasta que los motores se destruyeron. La investigación concluyó que los pilotos habían tomado las decisiones correctas para eliminar la sobretensión y prevenir la catástrofe, pero el código del computador que dirigía el ATR minó sus esfuerzos. Una cadena de ceros y unos provocó que la palanca se moviese y causara que los motores se parasen, porque ya tenían suficiente combustible, pero recibieron aún más, y ambos motores se autodestruyeron. En pocos segundos se habían destrozado por completo. El sistema era tan novedoso para Scandinavian Airlines que nadie allí había oído hablar de él. Era confuso para todo el mundo porque no sabíamos nada sobre el sistema. No teníamos información sobre él. SAS no sabía que el sistema se encontraba en sus aviones. No habíamos pedido esa modificación y se introdujo por medio de otro sistema. Al no saber nada sobre el ATR, Rasmussen no era consciente de que simplemente apagándolo pudo haber salvado el avión. La noticia de que el ATR era responsable del accidente fue una bendición y una maldición para el capitán Rasmussen. Borró cualquier idea de que había cometido un error. Recibir el mensaje me alivió mucho. Fue como ganar la lotería. Estaba muy feliz porque por fin podía explicar por qué estaba en tal estado de confusión.
Pero el incidente destrozó una historia de amor y terminó con una carrera. El 20 de octubre de 1993, la Comisión Sueca para la Investigación de Accidentes publicó un informe sobre el accidente del vuelo 751. Determinó que las acciones del capitán Rasmussen y el copiloto Sedermark contribuyeron a la segura resolución del incidente. Y a pesar de que al principio los investigadores cuestionaron la decisión del capitán Per Holmer de entrar en la cabina, elogiaron su contribución. Esta tripulación voló a... No se rindió. No se rindió. Ni siquiera un poco. Los investigadores culpaban del accidente principalmente a Scandinavian Airlines porque sus procedimientos para comprobar el deshielo del avión no fueron competentes. Parece grave. Creo que se ha parado el compresor. El informe también condenaba el hecho de que los pilotos no conocieran la existencia del restablecimiento automático del empuje y cómo actuaría en una situación de sobretensión. Si el sistema de ATR no hubiera estado allí, si las palancas no se hubieran movido hacia adelante, no habría ocurrido un accidente. Fue un poco extraño que no dispusiéramos de toda la documentación para saber qué esperar si ocurría algo como esto. Tras el accidente, Scandinavian Airlines empezó a enseñar a sus pilotos a manejar el sistema de ATR. También implementaron unos pasos para asegurar que los aviones no despegaran con hielo en las alas. Cambiamos todos los procedimientos. Les proporcionamos escaleras a los mecánicos y requerimos que subieran encima del ala y la tocaran con la mano para verificar el deshielo. Tras recuperarse de sus heridas, el copiloto Ulf Sedermark volvió a su trabajo. No sentía la responsabilidad de no poder volver a hacer mi trabajo de nuevo. Sea lo que fuera lo que ocurriera, aún puedo ver las cosas como son. Y aún amo mi trabajo. Si sucede algo malo, podré lidiar con ello. Pero la vuelta de Stefan Rasmussen fue más difícil. Regular potencia. Hablé con un psicólogo muy competente sobre volver a pilotar. Él sabía que me resultaría muy difícil tomar esa decisión. Subir tren de aterrizaje. Simulacro de incendio.